Inténtenlo. Ya, bien, muchachos. Vamos a empezar entonces. A ver, primero el ejercicio número 2, ejercicios que están dentro de lo que viene a ser lo indicado por el coordinador, jefe del coordinador. Nos ha dicho algunos ejercicios que, digamos, se deben hacer sí o sí. Y entonces el ejercicio número 2, ustedes pueden marcarlo 2, 7, ya, 11, 12, 14 y 15, ¿ya? Yo voy a hacer todos, menos todavía el 14 y algunos más por ahí, ¿ya? Luego ya completamos. Perfecto. A ver. Ale, si desean hablar, tiene micrófono, me parece, ¿no? O no, a ver, vamos a hacer la configuración. Pero en la configuración, un momento. Sesión, ajuste de notificaciones. Compartir video donde he puesto. Mostrar imagen de perfil. Pizarra. Bueno, ya, vamos a una vez al ejercicio, ¿ya? Bien, veamos entonces lo siguiente. Dice así, el ejercicio número 2 de la clase integral. ¿Ya? Dice lo siguiente, calcular la integral sobre la curva. Calcular la integral sobre la curva del eje punto diferencial de R. ¿Ya? Profe, ¿esos ejercicios de dónde son? Clase integral. Clase integral. Allá. Ya, por favor. Clase integral, ya. Entonces, nos pide la integral sobre C de f diferencial de R. Ejercicio número 2. F de x y z es igual. Bueno, por acá hay una cuyaza porque después de mucho tiempo está viniendo de la municipalidad, vienen a botar la basura, así que está viniendo. Ya, bueno, este es igual a xy, luego x cuadrado más z cuadrado, x cuadrado. Si es posible, una vez que hablo, por favor, cierre su micrófono para que no se filtre esa ruido que yo genero por acá. Nada más. Está ahí un carro que está por acá. Bueno, C es la curva dada por lo siguiente. C viene dado así. Dice, entonces, le dan R de T, en realidad. R de T igual 2 N de T, 2 N de T, y este, y por último, 2 coseno de T. Ya, todo ya pues o no, 2 coseno de T. ¿Ya? Y por último, le dicen T va de 0 pi medios. Parametrización. Muy bien. Dice calcular el integral de línea, sabiendo que se tiene que es la curva y también este campo, ¿no? Este es un tipo vectorial de Y. ¿Ya está? Listo. ¿Qué debemos hacer entonces? Simplemente parametrizar, ya no, pues ya está, ¿sí o no? El coseno de T. Ya, entonces hago R' de T, la solución. R' de T. Ahí está, igual. Derivada del seno es el coseno. 2 coseno de T. Derivada de T es 1. Derivada del coseno es menos seno de T. Ya está. Vamos con la clase integral porque a ver, apaguen el micrófono, por favor, para que no se filtre el ruido. Ya. No voy a tener que activar el micrófono a todo. Y entonces, 2 coseno de T, 1 menos 2 seno de T, perfecto. Ya. Luego enseguida, F, ¿qué es R de T? R de T. ¿El F de R de qué va a ser? El X, ¿quién es? 2 seno de T. Como igual, 2 seno de T. Y es T. Y por último, la última componente, x cuadrado más z cuadrado. X cuadrado más z cuadrado al sumar. Es 4 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado, queda 4, ¿no? Ya está. Producto escalar. Sí, vamos a tener que quitar el audio, no cierro nada. Ya. Producto escalar R' de T. Entonces por acá tenemos R' de T y esto que es igual
A ver, ¿qué sería? Él, no, él con el que está acá. 2. Seno de t, coseno de t, seno de t, coseno de t, ¿ya? Luego más t, enseguida menos 8 seno de t, 8 seno de t, ya está, listo, nada más, ¿no? Y luego integrar. Entonces, este integral que está por acá, esta incógnita es igual, la integral de la de 0 medios, ¿no? Luego vamos todo esto acá, con coche, te lo voy a escribir de nuevo, y ya integrar. Eso es todo, ya integrar nada más. ¿Está bien? Voy a ver si puedo apagar este acá el micrófono. Todo solamente para... Notificación de audio. Alguien publica mensaje en el chat. Estoy buscando. Eso no es. Está perdiendo tiempo, ves viendo esto de acá hasta... Bueno, todo el tiempo queda la vida nomás, ¿no? Si no, total, no quieren compartir audio. A ver, ahora. Ya, creo que sí, ¿no? Ya, ahora van a tener que escribir en el chat nada más, pues, ¿no? Ya, listo. Ya, listo, ya está, ahora sí. Porque si no, todo se complica, pues no se puede hacer nada así. Ya, bien. Creo que participen hablando, cosa que podríamos hacer más cositas, ¿no? Ustedes preguntan y hacemos más interactivo esto. Bien, entonces este es el ejercicio número 2, ¿ya? Fácil, ¿no? Como quien dice, usted mismo dice, una bicoca. Los ejercicios, ¿de dónde son? Pues de la clase integral, ¿no? De la clase integral estamos haciendo, ¿ya? Eso es, ¿ya? Entonces, le dan la parametrización, le dicen de dónde va t, a qué intervalo está, o sea, ya está recorrido. Y luego a reemplazar R', f de t, producto escalar, reemplazan y integrar. ¿Ya? ¿Ok? Borramos esto. A ver, siguiente ejercicio. Vamos a hacer algunos cuantos. Ojo que los principales son, a ver, voy a apuntar a buscar los principales que ustedes deben tener sí o sí en sus apuntes, todo. O probablemente yo ya no hago todos los principales, ¿no? Uno de ellos es el ejercicio 2, el que acabo de hacer. ¿Ya? O sea, los recomendados por el mismo coordinador son dos, ¿ya? Dos, luego el número 7, que tienen que hacerlo sí o sí, el ejercicio 7. Luego está el ejercicio 11, 12, 14 y 15. 11, 12, 14 y 15. ¿Ya? Listo, esos son los que deberíamos hacer nosotros en la clase integral y nada más. Eso es todo. ¿Ya? Y ahí seguro debe estar No puede ser igual nunca, pues, ¿no? Pero diría para el examen, no es, nunca va a ser igual, imposible. ¿Ya? Nunca se ha dado en la historia de cálculo 2 que ven igual. Aunque sí, para la práctica, parcial sí fue, pero en una oportunidad. Ya listo. Ya la fija ese flujo de calor, al toque nomás. Es el flujo de calor, 14. 14 me parece, ¿qué es? No me quiero ir. Ah, estoy chihuahua. No, pues pon tu nombre, pues no te escondas, pues, ¿cómo vas a decir que, pon tu nombre, ¿ya? Probablemente te vayas, voy a ver quién es. Estás ahí tu nombre, pero yo tengo la lista y sé los nombres de todos, ¿ya? O sea, no hay problema. O sea, abro la asistencia y sale con el nombre de todos. Bueno, entonces empezamos, perdón, seguimos el siguiente ejercicio. A ver, ahora dice 3. A ver, 3. De la clase integral dice, calcula el integral sobre C, el integral sobre la curva, ¿no? X cuadrado Y más XY cuadrado, diferencial de S, que dice que este es un campo escalar, pues, ¿no? Esto es vector, es escalar. Donde C es la circunferencia, C viene a ser la curva que es X cuadrado más Y cuadrado igual a 4
Ya está. Que se encuentre en el primer cuadrante. Eso está en el primer cuadrante. Ya está. Entonces calcule esa integral de línea. Esto que es igual, dice. ¿Ah? Bueno, a ver rápido. Decimos lo siguiente. Bueno, campo escalar, que necesito? En este caso el RT, hay que primero parametrizar la curva. X, ¿quién es? X es 2 coseno de t. Y aquí es igual a 2 seno de t. Como se trata de campo escalar, no necesito orientación, no necesito decir hacia arriba, hacia abajo, nada, simplemente ya está. T pertenece de dónde. Como está el primer cuadrante de 0 pi medios, 0 pi medios, listo, R de t entonces, ¿quién es? Es 2 coseno de t, luego 2 seno de t, ya R' de t aquí es igual, derivar el coseno es menos seno, y derivar el seno es el coseno, coseno de t, ya está. Ahora, f de R de t, f de R de t, reemplazo nada más, ¿no? ¿Quién es f? Acá está, ¿no? A reemplazar. Ya es x cuadrado, o sea, r al cuadrado, 4 coseno al cuadrado de t, x cuadrado por y es 2 seno de t. Entonces 4 por 2 sería 8, ¿no? Y acá seno de t. Ya más, a ver, más, a ver ahora, necesitamos que más x y cuadrado, x2 coseno de t, 2 coseno de t, y cuadrado, ahora al cuadrado 4 por 2, 8, coseno de t por el seno de t, pero seno por t, ¿no? Y cuadrado es y cuadrado, ¿ya está? También f de r de t, y lo que estoy haciendo es el f, ¿no? F de x, y, ya hago el f de r de t. Ahora necesito el módulo de r', porque es escalar. Módulo de r' de t, si es escalar el módulo. El módulo de r' acá lo tenemos, va a ser raíz cuadrada del al cuadrado más r al cuadrado. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, 2 al cuadrado, 4, más 4 que raíz cuadrada de 4 es 2. Ya está. Y ahora reemplazar, quiere decir que este integral, ¿cómo va a quedar? A ver, ¿cómo queda? Será el integral que va de 0 a pi medios. 0 a pi medios. Ya, enseguida copiamos todo, pues, ¿no? F de r de t, o sea, todo esto de aquí. Voy a poner un colchete para escribirlo todo. Copiamos todo ese colchete por 2. Todo por 2, ¿no? Diferencial de t. Y luego integrar. Ya está. A ver, ¿alguna pregunta? Vamos a ver cómo está por acá. A ver, no sé, quiero ver. A ver, ¿aquí alguna pregunta? Un consejo profe, algún consejo para parametrizar. Y ahorita vamos a ver. Ya hemos visto el uso de parametrización, pero si desea lo ponemos otra vez. Algo más. Sobre el ejercicio. Está fácil, ¿sí o no? Uno digo, ya listo. ¿Cómo hallo F? ¿Cómo hallo el F? El F es el que está aquí, el escalar. F es este de acá. F está acá. Este es F. ¿No? Eso es F. F es el F de X, Y. No, aquí no es función vectorial, es escalar, pero la parametrización es otra cosa ya. ¿Está bien? Ese es el F. Ya. Ahora. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Ahora sí. ¿Cómo? ¿Cómo hallo el F, la función vectorial? ¿Cómo sé que es eso? O sea, la función escalar. La función escalar está acá, pues. Integral, si es una función vectorial, te la dan, ¿no? Te dicen, te dan el vector, pues, ¿no? El F ya definido. Por ejemplo, F igual, un campo vectorial cualquiera, bueno,
f de x, y, que va a ser x, y, por ejemplo, ya está, un campo acá, un vector. Te ponen el f ahí nada más y aparte te dicen este es el f. Acá en este caso es un escalar, pues, ¿no? Es un escalar. ¿Ya? ¿Cómo se? Ya, listo. Luego a parametrizar y todo. Ya. Corramos esto ya bien sabido ya. Profe, doble literal es una a mano, claro, claro. Sí, sí. Salvo que sea una aplicación, ahí sí ya es todo con la clave. ¿Ya? Pero por último, si no tiene nada que hacer ya con la clave, pues no, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos usted ya sabe que es una mano, ya integrales saben, ¿no? Ya borramos esto, este ejercicio número 3. Nos daban ese integral, nos daban la curva a parametrizar, esto es una circunferencia, por eso coseno, seno, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se pide? Ya, pero no tiene la clase integral a la mano. A ver, ahí se pide calcular esa integral de línea. Acá está la incógnita, mira, a ver. ¿No? Ya esa, eso, el ejercicio 3 de la clase integral. Ese es. Ya, por favor. Ya, listo. Entonces piden esta integral. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? ¿Qué significa? ¿Qué cosa, Luis? Armas, ¿qué cosa me dices? ¿Qué significa qué? ¿Y cómo sé cuando hago esto? Ah, todavía, espérate, pero vamos a ver. Primero estamos haciendo integral de línea. Poco a poco, ¿ya? Ya está, ya terminamos esto, borramos. Damos otro ejercicio. A ver. Integral de línea debe estar ya rápido, ¿sabes? Porque integral de línea va a venir sí o sí. 3, 4, a ver. El ejercicio número 4 de la clase integral 4 dice lo siguiente. Da una curva C como la intersección en el primer octante de las siguientes superficies. O sea, la curva viene dado como la intersección de dos superficies. Claro, ¿cuáles son? C1. S1 es x cuadrado más y cuadrado. Ah, perdón. Z igual a 4 menos y cuadrado. A 4 menos y cuadrado. ¿Ya? Y S2x más Z igual a 2. S2 x más z igual a 2, ¿ya? X más z igual a 2. Muy bien. Dada la curva C, como la intersección, el primer octante, eso está el primer octante. Primer octante. Otra vez está pasando, claro, man. Ya. Está perdido, seguro, pues, que está así con el clauso, ¿ya? Bueno, estamos en el primer octante, ¿dónde está? Da la curva C como la intersección, el primer octante de las superficies esas que están ahí. Ya, si la densidad es tal, dice, a ver, la parte A, si la densidad en cada punto de la cuerda, la curva, pues, ¿no? De la cuerda que ocupa la posición de C es numéricamente igual a la distancia del punto al plano XZ, o sea, aquí la densidad está en el espacio XYZ, ¿ya? Es numéricamente igual a la distancia del punto de la curva al plano XZ, acá, ¿sí? Numéricamente igual a ver. Si la densidad de cada punto de la cuerda que ocupa la posición de C es numéricamente igual a la distancia del punto al plano XZ, determine la masa de la cuerda, ya. Si es distancia del punto al plano, ¿quién es entonces? Y pues claro, no hay más que hacer, y listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es dibujar, pues, ¿no? Acá lo primero que tenemos que hacer es dibujar. Y entonces, veamos esto que sucede acá. 4 menos y cuadrado. Vamos a hacer mucho. Vamos a ver cómo es esto. X, Y, Z. ¿Ya? Primero octante, nada más. La primera superficie, ¿cuál es? Z igual a 4 menos y cuadrado. O sea, está en el plano YZ, ¿no? 4 menos y cuadrado. YZ, ¿eh? ¿No? 4 menos y cuadrado. Cuando y vale 0, z vale 4. Cuando z es 0,
y vale 2. ¿Ya está? Y luego está el x más z igual a 2. O sea, este es un cilindro que viene así. ¿No? ¿Está bien? Ahí está el cilindrito, ¿no? Este es 4 menos y cuadrado, primero constante, ¿ya? Y luego para cualquier x. Ahora, trazo, a ver, otro color mejor, rojo. Vamos a trazar ahora el plano, x más z igual a 2. X más z igual a 2 está por acá. Ya, aquí es 2, 2. X más z vale 2. Viene, lo corta acá. Viene esto, lo corta acá. Y esto viene así, ¿sí o no? La curva que se va a obtener entonces al final cuando lo corta, el plano lo corta a esta parte del cilindro, al lado celeste. Esto viene por acá, sí. Esta es la curva. Eso de negro, ¿no? Esa es la curva. Ya está. Muy bien. Entonces me piden la masa de ese alambre, pues, ¿no? La masa del alambre. Ya está. Nos piden allí ejercicio número 4, la parte A. Se tiene la densidad. ¿Cuál es la masa de la cuerda? Ya, la masa de la cuerda que es igual. La masa integral sobre la curva, ¿no? La densidad. Enseguida diferencial de ese. Ya está. Ahí está la masa de la cuerda. Entonces, para eso necesito esa curva parametrizada. ¿Cuál es la curva? No la sé, entonces hay que parametrizar acá. Hicimos la curva entonces, ¿cómo sería? ¿Ya? Primero, a y le pongo un t. ¿Por qué? Porque está al cuadrado, pues, ¿no? Si no, después voy a tener que sacar raíz. Por ejemplo, haríamos zt, entonces esto tiene que pasar a otro lado, t por acá, sacar raíz. Mejor, a yt, y igual a t. Z, ¿quién es? 4 menos t cuadrado. ¿Ya está? Y x es igual a 2 menos el z, que es 4 menos t cuadrado. O sea, el x aquí es igual, 2 menos 4 es menos 2, menos por menos más, t cuadrado. T cuadrado. Quiere decir que r de t, entonces, ¿quién es? R de t va a ser primero x, t cuadrado menos 2, y, t, z, ¿cuánto vale? 4 menos t cuadrado. A ver, necesito aquí la orientación. Necesito saber cómo va la orientación. No, no lo necesito, ¿no? No necesito la orientación, ¿por qué? Porque es escalar. No se necesita. Muy bien. Ahora, enseguida, claro, la densidad es el y, pues, ¿no? La densidad es el y que voy a reemplazar luego como t. Lo que sí necesito saber es cómo varía y, porque justamente y está el t aquí. Ahí está la variación. Entonces, y está lleno hasta 2. Pero si ustedes observan acá, en esta partecita, cuando viene y corta acá arriba, entonces a proyectar perpendicularmente, va a ser un puntito aquí. Ahí. ¿Cuál es ese corte? ¿Cuánto vale y? Entonces, ¿qué pertenece aquí? Claro, para eso hacemos el corte. Vamos a ver ¿qué cosa voy a cortar? Por ejemplo, si z vale 2, ¿cuánto vale el y, no? Si z vale 2, el x es 0. Si z vale 2, igual a 2, y cuadrado. Cuadrado por acá. Igual a 2. ¿Y cuánto es r de 2? Entonces, r de 2 te pertenece desde r de 2. Quita la variación, pues para la variación de t coincide ¿con quién? Con y, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es justo t. ¿Por qué igual a 2? ¿Por qué igual a x más z igual a 2? ¿No? Cuando x vale 0, z vale 2. Aquí corten 2. Tengo, pues, ¿no? Z vale 7, entonces Z2 y calculo, ¿no? ¿Ya?
Nick Zapata, a ver usted, dígame, a ver, escriba qué cosa, a ver, ¿qué quiere decir aclarar ahí? Ahí está, ahí ya, perfecto, ya, listo, entonces T pertenece de raíz de 2 hasta 2, ¿no? De raíz de 2 hasta 2, ya listo, entonces a reemplazar, la masa entonces aquí es igual, la masa es igual a la integral curva que va de raíz de 2 a 2. Luego, enseguida, acá está el Y. Decía Y, pero ¿Y quién es? T. Y es T, ¿no? Y es T. T por la densidad. Bueno, perdón, la densidad que es Y. Ahora falta este diferencial de ese, módulo de R', pues, ¿no? No tenemos todavía, entonces lo calculo, pues no tengo R de T nada más. Entonces, por acá lo pongo. A ver, ¿cómo es R' de T? R' de T, ¿quién es? Derivo la primera componente, 2T. Derivo la segunda componente, 1. Derivo la tercera componente, menos 2T. Y listo, y ahora el módulo, ¿no? El módulo va a ser la raíz cuadrada, 4t cuadrado, 4t cuadrado, 8t cuadrado, 1 más 8t cuadrado. Todo diferencial de t. Ya cálculo con la cuenta. Ya, ahorita vamos a ver el moradito entonces, ¿ya? Está bien. Luis Armas, ¿qué cosa? ¿Por qué ha puesto 1 menos 2t? ¿Qué cosa? Ah, ya, lo que iba saliendo, ¿no? Está bien, está bien. Ya, no entiendo lo de moradito. Muy bien, lo de moradito simplemente es, mira, ve, aclarando un poco en todo caso, lo que está sucediendo, observa en el plano YZ, ¿ya? YZ. Y, acá está Z, la curva, acá hay la curva, esta de celeste, ya lo pongo celeste. Y Y está bien claro que acá lo he puesto, esta curva de negro, la curva va hasta 2, lleva hasta 2, o sea, aquí no hay problema, esto va hasta 2. Pero acá esta curva lo va a cortar acá arriba en un punto lo corta. Ya, pero ese punto va a ocurrir cuando Z, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Z? Como es el plano, X más Z2, cuando X0, Z es 2, acá es 2. ¿Ves? Esto lo reemplazo en la ecuación que está con el YZ. Y ahí calculo el Y, ¿no? Entonces, Z igual a 2, 4 igual a 4 menos Y cuadrado y sale Y. ¿Está bien? No entiendo lo de moradito, ya está. Ok, ya. Perfecto. La raíz no sería 1 más 4t cuadrado, no es 8, porque, a ver, mira, aquí es 4t cuadrado y aquí 4t cuadrado sería 8t cuadrado, ¿no? Primera y tercera componente, una es 2t, la otra menos 2t al cuadrado, 8t cuadrado. Ya, el módulo. Ya, aparece 3, no, ya, no, 2t, menos 2t. Ya listo. Borramos esto, ya borramos. Cualquier cosa lo hacemos en la clase también, vamos a ver qué cosa pasó, pero este es un previo ya para que vayan viendo lo de la clase integral. Aló, Batón, ¿qué pasó? No, no, ¿qué cosa? Ya, no dice nada. Borramos todo entonces ya. Ah, claro, claro, ya depende de lo que como estemos en el momento, hacemos todo lo que falta. Pues, las internet es bastante, no va a acabar todo. Profe, ¿usted cree que puedas? Usted, claro, yo confío en ti, Karma, que sí lo puedes hacer. ¿Ya? Sí, sí, yo confío que sí lo puedes hacer. A ver, inténtalo. ¿Ya? Esa es la fija. Es como si fuera tu examen. ¿Ya? A ver. Yo sí creo que sí lo haces. ¿Ah? Ya, ya. Borramos. A ver, otro. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya sé que se está riendo, tranquilo nomás. A ver, otro. Ahora, ese mismo ejercicio había otra parte, ¿no? Es un campo vectorial ahí. Ya, pero eso ya usted lo puede hacer, creo. Ya, eso no. La parte B,
O lo hacemos en clase en todo caso. 4 a la B. Vamos a hacer ahora 5. 5. Dice, dado el campo de fuerzas, y me dan así, f de x y z. A ver, me dice lo siguiente, y más z la primera componente, la segunda componente x más z, x más z, la tercera componente x más y, y listo. Y nos piden entonces, nos dan un gráfico acá, y nos piden el trabajo, ¿no? Va a ir de un punto A hasta un punto B. Entonces nos dan todo un gráfico en R3. Y a veces siempre pensaba en el origen, pero ahora no empieza en el origen. ¿Ya? Entonces me dan esto de acá así. Me dicen, va de este punto acá. ¿Ya? Luego uno paralelo por acá. Luego uno que sube. Y ya está. Entonces aquí es el A. 1, 0, 0. Este es el punto A, coordenadas 1, 0, 0. Esta es la curva 1, curva 2, curva 3. La orientación es la que está acá. Ahí está la orientación. Acá el punto B. B es 3, 4, 2. Ya, este ejercicio a veces se sabe final, ¿no? No tiene el trabajo. O integral de la curva, para que vaya la curva 1 hasta la curva 3. Si yo podría hacer en la curva 1 parametrizo f de R, ¿no? RT, producto escalar R', después acá también lo mismo, sumo y ya está. Pero mejor, lo primero que hago, y la B, eso lo hacemos en clase, ¿ya? Ya, Franco, la parte B de la cuarta, es sencillo, no hay cosas. Ya. Claro, este es conservativo, esa es la idea, ¿no? Este campo es conservativo, mira, a ver. Si hacemos este P, Q y R, entonces P en Y debe ser igual a Q en X. ¿Pero cuánto vale? Si ustedes no ponen el valor, de nada sirve que pongan esto, ¿eh? Entonces P en Y, eso es 1. Q en X también es 1. Luego P en Z es igual a R en X. P en Z es 1. Y R en X también es 1. Por último falta Q en Z. Debe ser igual a R en Y. Q en Z es 1, R en Y también es 1. Todos son 1. Entonces, si además le vas a pasar el continuo campo conservativo. F, campo conservativo. Campo conservativo. Entonces yo lo puedo hacer esto de 3 maneras, 4, 5, las que quieran, ¿no? Primero, ir del punto inicial al punto final con la parametrización, o sea, independencia de caminos. Otro, del teorema fundamental de la central de línea, ¿sí o no? O sea, llamo la función potencial, ¿ya? Profe, ese es de divergencia. ¿Cómo va a ser divergencia este man? No me esté diciendo que sea divergencia esta. Ya, sí. Entonces, no hay la divergencia acá. Bueno, entonces vamos a hacer la función potencial, a ver. Entonces el f de x z igual a la integral de p, que es y más z, diferencial de x, esto es igual a x por y más x por z, más una constante que depende de y, depende de z. El mismo f, ya ustedes completan y z igual a integral, y ahora hacemos de x más z, ya, diferencial de quién, x más z, diferencial de y, cosa, y directamente con la eventualidad. ¿Qué cosa están diciendo Stokes? No hay ningún Stokes, hermano. ¿Quiere cerrar para aplicar esto? A ver, apliquen esto, me pasa la voz cuando le sale. Ya, diferencial de y. Las condiciones para esto, primero, ¿cuál es la superficie? No hay ninguna superficie, ¿no? Todavía aquí no hay ninguna superficie. Si lo cierro, se formó una superficie, ya. Ahora voy a la integral de línea.
Integral sobre la curva, pero ahí se complica, pues, ¿no? Ya, no pensemos eso todavía, ya. Aquí integro este es xy más yz más un b que depende de quién, de x y de z. La otra función es la integral de quién, de x más y diferencial de quién, de esto es xz más yz más una constante que depende de xy. Entonces la función potencial finalmente que es igual va a ser xy más xz más yz. Si usted pone ahí directamente, esta es la función potencial, murieron, ¿no? Tienen que verificar ahora. Si no verifican, ya fueron ya. Entonces deben verificar qué cosa, que derivada parcial de f con respecto a x debe dar la primera componente. ¿Y eso no o no? Con respecto a x, aquí sale y, con respecto a x sale z, y, ¿no? El otro cero. Sería y más z, justo la primera componente, ¿ve? Este es el p. Pero hay que verificarle que ponga la respuesta inclusive, yo estoy agarrando, ¿no? Derivada parcial de f con respecto ahora a y. ¿Qué debe salir? X más z. Con respecto a y, acá queda x, con respecto a y, z, acá 0. O sea, justo el x más z, ¿no? Y por último, derivada parcial de f con respecto a quién, a z, eso debe dar la tercera componente con respecto a z, acá 0, ¿no? Quiere decir que las derivadas parciales verifican el respuesta primera, tercer R, tercer Q, cada componente la verifica, ¿está bien? Por lo tanto, si es la función potencial, y ahora lo que queda es evaluar, ¿no? F en el punto final, o sea, F en 3, 4, 2, menos F en 1, ahora F1, 0, 0, o sea, Y0, Z0, Y0, Z0, Y0, todo sale 0, esta parte 0. Solo tienen que evaluar esto. 3, 4, 2. 3, 4, 2. Reemplazamos. Entonces, primero, XY, 3 por 4, 12. Más XZ, XZ, 3 por 2, 6. Más YZ, 4 por 2, 8. Y hasta luego a sumar y ya está, ¿no? Se acabó. Ese es el trabajo. Esa es una primera forma, ¿no? La otra es que usted haga las siguientes, que agarren y independencia de caminos directo, ¿no? Si ahora empezaba en A, acá empieza en A también y va hasta B. Hace un segmento recto nada más. En la B de ese ejercicio puede indicar que otra manera de hacerlo. Ya, ahí está la otra manera que estoy indicando, ¿sí o no? Independencia de caminos. La otra es ir por la curva. La otra es ir directamente desde A hasta este punto y luego de aquí hasta arriba. Varios caminos, ¿no? Independencia de caminos, ¿por qué? Porque el campo es conservativo. ¿Ya? Listo. O sea, primero independencia de caminos. Parametrizando. ¿Cómo parametrizo eso? Eso es rápido, ¿no? A ver, ¿cómo es la parametrización? A ver. Vamos a poner la parametrización nada más, ¿ya? ¿No entiende la otra forma? Y entonces lo borramos todo. Para hacer la otra forma. Borramos todo ya. Ya está ya. ¿Ya? Listo, borramos. Ya, ahora vamos a hacer otra manera. Ese mismo ejercicio, o sea, la parte B. La parte B. Ya, la parte B. Para ello copiamos otra vez el ejercicio, pero necesito el ejercicio. Este es el ejercicio número 5. Esto ya debe estar usted bien claro, ¿no? Porque los controles, la mayoría tiene 20. Esto está claro, ¿ya? Entonces el f de x y z esto es igual, a ver, y más z, luego enseguida x más z, y por último x más y.
Ya está, ¿no? Me dicen otra forma de hacer, ya hemos demostrado que el campo es conservativo. Entonces lo que voy a usar es independencia de caminos. X, Y, Z. ¿Ya? Y nos vamos por acá. Esto parte de aquí. Bien, así. Luego horizontal o vertical. Aquí está el A y aquí está el B. La dirección así en ese sentido va, ¿no? Listo. Como les digo, lo que voy a hacer es, dependencia de camino, me voy al punto inicial, al punto final directamente y ya está. Así directo, ¿ya? Me voy ahí. Muy bien. Entonces, por independencia de caminos, lo que hago es lo siguiente. Ahora aquí, tengo que parametrizar, pues o no. RDT, ¿no? RDT, entonces aquí es igual. Ahora va a ser punto inicial, es A, más T veces el AB, pero este AB es B menos A. Se borró todo, ¿no? ¿Qué pasó acá? A ver, otra vez voy a borrar. No sé qué pasó, se borró todo. No me borró nada, pero se borró. O se colgó el sistema, no sé, a ver qué pasó. Se borró todo. Ya bueno. Entonces, voy a graficar, ¿no? Ya ustedes tienen el campo, así que ya no lo voy a hacer, no sé, solo que ya lo tienen. Solamente la gráfica. X, Y, Z, Z. Luego por acá, entonces iba del punto al punto, a un punto A, a otro punto, y ahí recién va el B. Este es A, acá es B, más arriba lo pondré, ahí está B. B, uso la independencia de caminos, y la independencia de caminos va a estar segmento. Entonces, RDT, ¿quién es? RDT va a ser A más T veces la B, donde T pertenece de 0 a 1. Segmento recto, pues, 0 a 1. Ya. Entonces, RDT, ¿quién es? El A. Pero el A, ustedes visualicen, es 1, 0, 0, 1, 0, 0, más T veces B menos A. Resten a ver, B menos A. B menos A. Primera componente 3, menos 1, 2. Segunda componente 4 menos 0 es 4. Y tercera componente 2 menos 0 es 2. Ya está, T pertenece a 0 a 1. Quiere decir que RT, quería control Z, ¿no? La RT va a ser por acá. 1 más 2T, luego 4T y por último 2T. ¿Está bien? T va de 0 a 1. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora hacemos F de RDT. F de RDT, la primera componente Y más Z. Y más Z, 6T. La segunda componente es X más Z. El primero más el último. La segunda componente es X más Z. El primero más el último. Sería 1 más 4T. La tercera componente es X más Y. Vamos acá, es 1 más 6T. 6T. Ya, ese es el FRDT. Ahora quiero el R'T. Derivo acá, queda 2. Derivo queda 4. Y el otro queda 2. Ahora sí, hago el integral sobre la curva que me están pidiendo, ¿no? Integral sobre esa curva, ¿no? Todo este camino que viene así. Integral sobre esa curva de f punto diferencial de r. Esto va a ser el integral que va de 0 a 1 directo por el segmento nada más, ¿no? Del producto escalar. Entonces multiplico 6t por 2, eso es 12t, ¿no? Más 4, más 4 por 4, 16t, ¿no? Más 2, más 2 por 6, 12t. 12t y todo, diferencial de t. Y a integrar. Y eso es todo ahí. Ese es el trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ah?
va de 0 a 1, pues. 0 a 1. No es que segmento es recta 0 a 1, porque es un segmento. 0 a 1. Siempre que parametrizo así un segmento, si fuera recta, t reales. Si es este segmento, 0 a 1. Si no reemplaza, ¿qué pasa cuando t vale 0? Sale la 1, 0, 0. ¿Qué pasa cuando t vale 1? Ahí sale el punto final, o sea, el b. Sería 1 más 2, 3, 3, 4, 2, simplifica con tu hojita, 3, 4, 2, ¿no? Claro, siempre va a ser de 0 a 1 cuando se trata de segmento. Siempre. Siempre que utilice esa forma de parametrizar, ¿no? Y recuerde que hemos hecho una recta horizontal, vertical, y ahí era un poquito diferente. Puede ser igual también. Claro que sí. A ver otro. Cerramos ahí. Está ya. Ya, vamos al ejercicio número 6, a ver. Cerramos esto. Cerrar. 6 ahora. Ya. 6, a ver. 6. Profe, mañana haga un resumen para que sirva la integral de línea, superficie, divergencia, esto como un cuadro. Estudia, pues hermanito. ¿Usted quiere que haga resumen o quiere que haga su plagio? Estudie, ¿sí o no? ¿Usted quiere que haga plagio, no? Ya, estudien, ¿ah? Ya. Ya puede ser uno de cada cosa que hacemos, pues o no, ¿ya? Ya. No quiero dejar. Sí puede, pero tiene que estar con tiempo estudiando, yo les he dicho. Si ustedes me han hecho la tarea, tal como les he dicho, cada semana a semana, y mañana lo presentan, no van a tener un problema, sino mañana 4 puntos menos en su D2, que hemos quedado ya. Ya bueno, veamos el ejercicio número 6. 6 dice lo siguiente, f de x y es un paraboloide. Ya, esa S, a ver, S es la parte del paraboloide y dan f de x y, ya, pero ese f de x y es el z, pues, ¿no? Z igual a 3x cuadrado más 3y cuadrado. 3y cuadrado, ¿listo? Que se encuentra comprendida entre los cilindros, o está entre los cilindros, esto está entre los cilindros S1, y es, a ver, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y cuadrado igual a 1, y el otro cilindro es C2, es x cuadrado más y cuadrado igual a 16, ¿ya? El 16, calcule la masa de ese, dice, ¿no? La masa de ese, considerando que su densidad en gramos por centímetro cuadrado en P es numéricamente igual al doble de la distancia de P al plano Z igual a menos 1. Ya, vamos a hacer eso. Entonces ya nos dan de dato la densidad, pero densidad, si ustedes se dan cuenta, está en gramos por centímetro cuadrado, entonces eso es un área, ¿no? Y en este caso lo de superficie, quiere el área de S, que está entre ellos dos. Lo grafico primero. Vamos a ver, esto está, no hablo nada de primero, comprendida, procedimiento nada más, no hablo de primero, está antes, no es. Ya veré X y Z, F de X y Z, listo. Ahora, empezamos a trazar. Primero trazo el paraboloide, ¿ya? El paraboloide z igual a 3x cuadrado más y cuadrado. Voy a exagerar el tamaño del paraboloide. Ya, ahí está el paraboloide. Listo. Dice la parte del paraboloide es la superficie, pero no todo, ¿no? Es ilimitado. Esa parte de la superficie que está, eso que está entre los cilindros. Uno es x cuadrado más y cuadrado igual a 16, que sería este de acá. Más grande que es este de aquí. ¿Ya? Entonces, acá es punteadito, que no es proyección nada más. No me decía el cilindro, ¿no? Está entre los cilindros. El cilindro sí lo está cortando, no es proyección, no está cortando. Ya. Luego el otro cilindro es, el otro cilindrito va a ser este que está acá más adentro, más pequeño.
Viene y lo corta acá arriba. Acá también lo corta y ahí está. No se va a notar mucho, pero ya. Bueno, ya. Bueno, entonces me dice la parte, quiere decir que, primero, el x cuadrado más y cuadrado es 16, 4, 4, muy chiquito lo he hecho, ¿no? Y el otro es 1, acá es 1, ¿ya? La parte del paraboloide, que sí que nos piden esto de acá, ¿ya? Eso nos pide, ¿ves? Nos pide entonces acá, se ve el ejercicio dice, calcule la masa de la superficie, la masa. Ya, si masa de superficie, integral de superficie, pues o no, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la masa de una superficie? A ver, la masa de la superficie que es igual a la integral de superficie, ¿no? ¿Qué más? La densidad, y luego diferencial de S. Ya, pero esta densidad, ¿a qué es igual? La densidad del punto X y Z, ¿a qué es igual? Dice, según el ejercicio, es numéricamente igual al doble de la distancia, es el doble de la distancia de un punto P que está aquí en la superficie, de un punto P al plano Z igual a menos 1. Ya, entonces, ¿cuánto sale eso? Si Z menos 1 está por acá abajo, arriba es Z, menos menos 1, o sea, Z menos menos 1, Z más 1. Esa es la densidad. ¿Ya? Ahora, yo voy a hacer la proyección pues, en el plano XY, ¿no? Se pone una corona ahí. Entonces, la masa, ¿a qué va a ser igual? A ver. Primero, la superficie que voy a considerar, siempre hay que remarcarla, pues, ¿no? Esto ya les he dicho, resalten, un cuadrito, es importante. Y de ahí salen los reemplazos, todo sale acá. ¿Qué reemplazo de ahí? Ya, muy bien. Antes de poner la masa todavía. Primero, entonces, la gradiente. ¿Ya? La gradiente. ¿Quién es el G de X y Z? Tiene que ver con la superficie. La orientación ya no interesa porque es escalar, pues, ¿no? Entonces esto va a ser Z menos 3x cuadrado menos 3y cuadrado igual a quién? A 0. Siempre 0 ya. Gradiente de G en X menos 6x, G en Y menos 6y, G en Z1. Ya está. Ahora enseguida en la proyección, bueno, cuando tenemos ese escalar, nosotros trabajamos con el módulo de gradiente. El módulo de gradiente, esto va a ser raíz cuadrada de 36x cuadrado más 36y cuadrado más 1. Ahora la proyección la voy a hacer en el plano XY, entonces voy a hacer G en Z. Valor absoluto de G en Z es valor absoluto de 1, que es 1. ¿Ya está? Y entonces la masa, ¿cómo queda? Integral doble, ahora va a ser la proyección plano XY, ¿no? Enseguida, la densidad es el Z más 1. Ya colocamos tal cual. Z no debe estar en términos de XY. Entonces, en vez de Z, ¿qué voy a escribir? 3x cuadrado más 3y cuadrado. Pero por ahora lo puedo escribir más 1. Yo sé que eso no es una constante, en términos de XY, ¿no? Densidad, decía, módulo gradiente de esa raíz, 36x cuadrado más 36y cuadrado más 1. Listo. Todo sobre 1, yo no lo pongo, pues, ¿no? Diferencial del área. Ya está, ahora para recalcular esto es inmediato, ¿no? Proyección del plano XY, pero son dos circunferencias concéntricas, coordenadas polares, pues, ¿no? Entonces, teta va de 0 a 2pi, eso, la definición tiene que hacerla, 0 a 2pi, el R va de 1 hasta 4, ¿no? 1 a 4, el Z, ¿quién es? Z es, acá, 3R cuadrado, R cuadrado más 1, por, acá, 36 factorizo, y que X cuadrado más Y cuadrado, eso es R cuadrado, más 1, ¿qué está faltando ahí? El jacobiano, ¿no? Luego diferencial de R, diferencial de Z, y a integrar. ¿Qué pasó? 2 por Z más 1, me dices. A ver, lo que puede, la distancia ya, claro, como no, ¿ya?
Ah, es el doble, dice. A ver, perdón. A ver, gracias. Sí, así es, numéricamente igual el doble, tiene razón, el doble. Yo había puesto eso. Y aquí también da 2, ¿no? 3 por 2. Gracias. Por 2, entonces sale 2 acá. Ya está. Listo, gracias. Está bien, tienes razón, Adrián Carrera. Ya la distancia la vamos a explicar de nuevo. Ya, ahorita explicamos la distancia, ¿ya? Muy bien, tomen nota de eso y vamos a aplicar la distancia. Ya, tomen foto y explicamos solo la distancia. Entonces prácticamente estamos sacando la primera cara, falta 2 ejercicios y acabamos la primera. 2 nada más. Dice, por distancia. Ya, ahorita vamos a ver. Ya, porque vamos a ver. Ya. Cambia abajo la integral. No he cambiado el 2, faltó poner 2, pues no, ya está. Cambia abajo. No, cambió todo, pues hermano. No, ahí no está arriba, no está viendo que está la distancia 2 veces d, entonces 2 por L, ¿no? Y luego por acá también es por 2, pues, ¿no? 2 por z más 1, 2 por z más 1, ya está. Es la integradora, la clase integral es Abraham, la clase integral Adrián, la clase integral. Esta es la clase integral. Clase integral. Ya, muy bien. A ver, cerramos, mira, a ver. Borramos esto, vamos a ver eso de la distancia, ¿ya? Bien, entonces lo que está diciendo es así. A ver. Lo que se tiene es el paraboloide. La parte del paraboloide que está entre dos cilindros. Entonces, desde el cilindro más pequeño, vamos a considerarlo ya más grande, que considera ese paraboloide más ancho. Paraboloide que ven así. Muy grande, pero ya, esta es la parte del paraboloide. Este entre los cilindros dice uno de radio 1, este de acá. ¿Ya? Y esa por su proyección, ¿no? Acá es radio 1. Y el otro es un cilindro de radio 4. Voy a considerar el extremo, pues, ¿no? Justo que hice 4. Radio 4. Ahí, a ver. Radio 4. ¿Ya? Ya listo. Entonces, lo que estamos diciendo es que se tomaba como la región, o sea, la superficie, esto que está entre los dos cilindros, ¿no? Esto que está entre los dos cilindros. Ya está. Ahora, sí, vamos a aplicar la distancia. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Para la distancia, entonces, por acá probamos un poquito más. Esto para arriba. A este Z. Z igual a menos 1 está por acá, pues. Vamos a poner otro color, a ver. Z igual a menos 1, este planito, Z igual a menos 1. Y acá arriba, en las coordenadas para un punto P, pues, ¿no? P, que está en la superficie. ¿Y qué dice la distancia al plano Z igual a menos 1? ¿Cuánto vale eso? Pues, no? ¿Cuánto vale esa distancia? Está así. 0 menos 1 y arriba es un Z. ¿Cómo se hace eso? Y arriba menos Z de abajo. Z menos 1. O sea, Z más 1. Pero dice el doble de esa distancia. O sea, la densidad es 2 veces Z más 1. Ya está. Listo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Hugo, ¿alguna pregunta? ¿Estás sorprendido nada más o no has entendido?
¿Cómo hace la distancia? Mira, porque aquí no hay que si es positivo o negativo, mira, ve. Un segmento